primera vez, y fue hace más de 20 años, quizás 25 años, curiosamente en una comida o un almuerzo íntimo en que el tercer invitado era el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Entonces es una relación de mucho tiempo, de amistad y de mucha admiración por Nuri. Para tener las cosas transparentes, también debo decir que en ocasiones Nuri y yo hemos sido adversarios. Hemos sido adversarios en juicios ante instituciones de arbitraje, en las cuales hemos sido en distintos lados, testigos expertos, y de hecho, inmediatamente terminado este seminario, nuevamente vamos a tomar el estrado de testigos en distintas posiciones en un arbitraje que se está llevando a cabo en París. Por tanto, de compartir el estrado para estar a distinto lado, que es lo que corresponde entre viejos amigos y con que tiene un gran, sobre todo yo, gran respeto profesional por Nuri. Anoche, cuando estaba tratando de dormirme, me pasó lo mismo que a ustedes, que sintieron el temblor, y en el medio del sueño se me ocurrió que en vez de temblor eran los tambores que estaban sonando anunciando la llegada de Nuri el-Rubini, con sus predicciones a veces un poco preocupantes y asustadizas, pero vamos a ver qué es lo que nos dice hoy día Nuriel, pero como decía. Mi labor en este seminario es hablar sobre la economía chilena, y lo voy a hacer desde una perspectiva de Luceni Aferino, ya que si bien trato de mantenerme al día en lo que está sucediendo en Chile, yo no vivo acá, visito el país unas 3 veces por año y leo los periódicos, los distintos informes, pero algunas imprecisiones, incluso algunas aseveraciones quizás un poco audaces, hay que atribuirlas a esa posición de semi afuera. Quiero resumir rápidamente mis ideas sobre la economía chilena de la siguiente manera. No tengo preocupación con respecto a la economía chilena en el corto plazo. Creo que la economía está bien manejada. Tenemos un ministro de Hacienda que ha logrado instalarse con mucha comodidad y mucha altura y mucha eficiencia en su puesto, y por tanto en el corto plazo soy relativamente optimista, o estoy tranquilo con respecto a lo que está pasando en Chile. Sin embargo, eso no es lo que pienso con respecto al largo plazo. Me preocupa hasta cierto punto Chile en el largo plazo, porque si bien en el corto plazo una economía pequeña y muy abierta al mundo como la chilena depende fuertemente de lo que esté pasando en la economía global, en el largo plazo los países pueden determinar su propio destino, y ese destino depende mucho de las políticas que se vayan implementando con mucha antelación. Y en términos de políticas que vayan a determinar el futuro de nuestro país y el posible posicionamiento del mismo entre los países más dinámicos y más eficientes y productivos del mundo, creo que nos hemos ido quedando atrás. Por tanto, el resumen es no preocupación y optimismo relativo en el corto plazo, y una cierta preocupación, como voy a explicar, con respecto a lo que está pasando o lo que se visualiza con respecto a las perspectivas más de largo plazo. En lo que queda de mi exposición voy a tratar de desarrollar estas dos ideas que a algunos de ustedes les puede parecer incluso que es una contradicción. Esto de estar tranquilo en el corto plazo y tener una preocupación en el largo plazo. Como decía hace un segundo, una economía como la chilena, que está altamente inserta en el resto del mundo, cuyas importaciones y exportaciones sumadas representan como 60% del producto, o un poco más, es muy poco lo que puede hacer para determinar su destino de corto plazo, excepto tener una política macroeconómica ordenada, una política macroeconómica y monetaria y fiscal que sean austeras y que sean conducivas a mantener la estabilidad. Y eso Chile, con un Banco Central independiente y, como decía, un Ministerio de Hacienda, un ministro muy encima de las cosas, lo están haciendo a cabalidad.
Por tanto, lo que vaya a pasar en el corto plazo depende de lo que vaya a pasar en la economía mundial, y Núriel Rubini nos va a hablar en detalle de lo que él piensa de la economía mundial, pero yo quería también decirles un poco cómo veo yo específicamente lo que atañe a Chile, en términos de los próximos meses o próximos 2 años. Y creo yo que hay 4 puntos con respecto a la economía mundial que hay que resaltar. Obviamente que en una exposición más amplia habría más, pero con respecto a lo medular hay 4 puntos. El primero es que los Estados Unidos finalmente está saliendo de la recesión. Hay luz al final del túnel. La recuperación es lenta, pero en mi opinión es una recuperación segura. A pesar de la decepción que crearon las cifras de empleo de la semana pasada, que solo se crearon 121.000 nuevos empleos y los expertos habían vaticinado una mayor tasa de crecimiento de nuevos puestos de trabajo, esta recuperación está en marcha. Ayer tuvimos información sobre las ventas de retail que fueron muy buenas. El mercado inmobiliario, a pesar de cifras no tan buenas en el día de hoy, ha ido acentuándose, el valor de las casas ha dejado de caer. El empleo, se han creado casi 6 millones de nuevos puestos de trabajo. Bueno, se perdieron 10 millones, por lo tanto queda todavía mucho que avanzar. La tasa de desempleo sigue siendo del 8,1%, pero hemos ya dado vuelta a la esquina y estamos progresando. El tema de la energía empieza a verse bastante positivo, sobre todo con lo que tiene relación al precio del gas y las nuevas técnicas de fracking. Estamos viendo un nuevo dinamismo en el sector manufacturero, luz al final del túnel, con algunos peligros, entre los cuales uno de los importantes tiene que ver con las elecciones presidenciales del próximo noviembre y la posibilidad que haya un impasse prolongado con respecto al tema fiscal y al tema de la deuda, pero incluso con respecto a eso yo tengo un cierto optimismo. Un segundo peligro, naturalmente, tiene que ver con un posible conflicto bélico en el Medio Oriente. Sin embargo, la decisión de Irán de permitir nuevas inspecciones a su programa nuclear hace 2 o 3 días son un indicio que es posible que estas tensiones vayan disminuyendo en los próximos meses. Luz al final del túnel a los Estados Unidos. 1. 2. La situación europea sumamente compleja. No hay luz al final del túnel, y no hay luz al final del túnel porque Europa no está en un túnel, sino que está más bien metida en un hoyo, y es un hoyo del cual difícilmente pueda salir. Ahora, el tema con Europa es que naturalmente no se puede generalizar. Hay la periferia de Europa, a la cual Núriel ya se refería en el seminario del vice anterior, y lo ha hecho con mucho acierto, en muchas oportunidades. Y por otro lado tenemos Alemania, que se ha transformado en una gran potencia, en un exportador que incluso exporta más que China, con productos de un tremendo valor agregado, una productividad que aumenta muy fuertemente, pero en balance Europa complicada especialmente en lo que se refiere a España, no tanto a Italia. Ustedes pueden saber que en el día de hoy hubo una subasta de títulos del gobierno español, y tuvieron que subir las tasas para que hubiera suficiente interesados en casi 1,5 puntos porcentual con respecto a solo un mes anterior. La tasa del bono de 10 años español estuvo el viernes pasado por encima del 6%, lo cual naturalmente no es sostenible, y no es sostenible porque la manera como medimos la sostenibilidad de estos países es deuda con respecto al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en España no crece nada, o a lo más al 1% nominal. Si la tasa de interés es 6%, en principio y aproximadamente, no es exactamente así, la deuda crece al 6%, el denominador a 1, el numerador al 6, hay una explosión de la deuda y eso no funciona. En el caso de Francia, el Producto Interno Bruto crece al 3%, la deuda francesa vale como cuesta colocarla como 3%, es sostenible el caso de Francia. Por tanto, Europa preocupante, pero no con una explosión de crisis instantánea. Yo creo que es posible que haya una reestructuración de la deuda en Portugal, pero como hemos visto en el caso de Grecia, el contagio sería muy menor. Tercer punto con respecto a la economía mundial importante, los cambios que hemos visto en China últimamente, el anuncio de parte del presidente Hu Jintao de que va a haber un cambio importante en la estrategia de crecimiento de China, con un énfasis hacia adelante del consumo interno y no tanto de las exportaciones, una caída de la tasa de crecimiento durante el primer trimestre al 8,1% de la nítida
tasa de 2 dígitos, una proyección de que la tasa de crecimiento de China va a ser del 7,5% y la ampliación de la banda dentro de la cual se puede transar el yuan. En el día de ayer, del 0,5% de la banda ha pasado al 1%, lo cual sugiere que no solo va a haber una desaceleración de la economía china, sino una apreciación del yuan, unas menores exportaciones, menor demanda por bienes, por commodities, una caída del precio de los mismos. Sin embargo, va a tener un efecto relativamente positivo en los países latinoamericanos en el tipo de cambio. En balance hay cosas buenas y cosas malas, pero en el caso de Chile, más bien una posiblemente caída en el precio de nuestros commodities en el caso de Chile. Y el cuarto elemento que creo que es muy importante tener en cuenta al pensar en la economía mundial con respecto a lo que afecta a Chile son noticias que hemos tenido en las últimas semanas y también ayer en Brasil y en Argentina. En Brasil, en particular, una escalada proteccionista y de mayor política intervencionista, pero más importante que eso es la fuerte caída en la tasa de crecimiento de Brasil. Una fuerte caída que sugiere que toda la conversación y la predicción de que estábamos entrando en la década de América Latina y que Latinoamérica en general se iba a transformar en la región más atractiva y más seguida y en la cual iba a haber más inversiones, puede ser una ilusión y puede no llegar a darse en los próximos años. A esto hay que sumarle la expropiación de YPF Repsol el día de ayer en Argentina, las declaraciones que hizo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de que este era posiblemente un primer paso, la reacción que ha habido en los mercados, lo cual sugiere que América Latina como región del futuro es un signo de interrogación. Vamos a seguir viendo, en mi opinión, un desgranamiento de nuestra región con países, casi todos ellos quizás coincidencia en el Pacífico, que van a ir avanzando al paso correcto. Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, posiblemente México, con la recuperación de Estados Unidos y aumento de sus exportaciones manufactureras al mismo, al cual hay que sumar Uruguay como un país que está haciendo las reformas y está avanzando por la senda de la competencia y la modernidad, y un grupo de otros países, incluyendo la Argentina, obviamente Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, que van a ir quedándose atrás. Y la gran pregunta, en mi opinión, es Brasil, del cual yo soy relativamente pesimista. Es un tema sobre el cual podemos hablar después en la parte de preguntas libres. Por tanto, este cuadro para mí de la economía mundial, con estos cuatro highlights, estos cuatro elementos sobresalientes, me dice que la economía mundial, si bien no va a tener un desempeño descollante, va a empezar a salir pocamente de la crisis. La única eslabón más débil es el caso de Europa, pero no creo que vayamos a tener, por lo menos en los próximos 2 años, una situación de cesación de pagos en España, que sería lo más grave, en lo cual no alcanzaría el fondo de rescate de 700 billones de euros que ha creado la Unión Europea. Este cuadro me dice que la economía chilena va a funcionar bien en el corto plazo. ¿Y qué pasa en el largo plazo? Y como ustedes saben, uno va sembrando las semillas que van dando fruto en el futuro, en el corto plazo. Y hay consenso que en Chile, durante los últimos años, 8, 10 años, el impulso de modernización que vimos con las reformas de mercado, con la apertura, en el gobierno del presidente Elwin, en la primera mitad del presidente Frey, que venían de antes, el ministro Languigi, que esas reformas habían llegado a empantanarse y que era necesario darle una nueva inyección de vitalidad, una especie de revolcón a la economía chilena, revolcón que resultara en nuevo entusiasmo, en nuevas reformas, en un salto adelante en lo que se refiere a eficiencia y modernidad. Y se suponía que esta administración, la administración del presidente Piñera, iba a ser la que iba a lograr este salto adelante. Y no ha sido así. Y no ha sido así por una serie de razones y de distracciones, incluyendo naturalmente el terremoto, que no es un hecho menor, incluyendo situaciones de carácter político
que en mi opinión debieran haberse anticipado, pero que se fueron desencadenando de una manera mucho más compleja de lo que el mismo gobierno esperaba. Pero sea por lo que fuere, el hecho es que este revolcón de la economía chilena que esperábamos iba a empezar en esta administración no se ha producido. Y el hecho de que no se haya producido, creo yo, en cierto modo hipoteca a nuestra economía hacia el futuro. Y esta hipoteca sucede a pesar de las buenas intenciones de este gobierno, porque el presidente Piñera y su gabinete naturalmente que entienden la necesidad de hacer todas las cosas sobre las cuales voy a hablar yo en un segundo, pero por razones que a veces a mí no me quedan claras, no las han hecho. Y en lo que quisiera profundizar en este tema de largo plazo y hablar de 4 o 5 cosas, incluyendo el tema de errores estratégicos que en mi opinión se han cometido, algunos errores quizás inevitables por la misma dinámica de la política, por una oposición un poco mezquina y que ha seguido, si no exactamente una variante quizás de esa ley de negar, o como ese principio de negar la sal y el agua. Pero quiero hablar primero del tema del liderazgo, luego quiero hablar del tema de la desregulación que no ha sucedido, luego voy a hablar de las brechas de habilidades en nuestra mano de obra, luego un poquito sobre las instituciones, voy a volver al caso de Europa y especialmente de Alemania, y quizás, si me queda tiempo, voy a hacer una o dos acotaciones con respecto a la cultura del emprendimiento y a la cultura de los negocios en nuestro país. Quisiera empezar con un tema de lo que yo considero han sido, a pesar de las buenas intenciones, un error estratégico bastante serio de parte de este gobierno. Y creo que el error más serio en lo que a economía de largo plazo o ir sentando las bases para la economía de largo plazo se refiere que ha cometido el gobierno, el error más serio fue haber dejado ir o haberse deshecho de Juan Andrés Fontaine como ministro de Economía. Y creo que el segundo error que se cometió fue haber nombrado a Pablo Longueira como su sucesor. Ahora, yo no quiero, yo a Pablo lo conozco poco y lo he ido conociendo un poco más en estos últimos 2 años y tengo una gran admiración por él como político. Creo que es un hombre extremadamente valiente y en su oportunidad tuvo visión de Estado muy importante durante la administración del presidente Lagos. Pero sí creo que es un error poner a cargo de una serie de políticas extraordinariamente difíciles, políticas que, para resumirlas en buen chileno, consisten esencialmente en pisar callos a alguien que quiere ser presidente de la República. No se puede poner a cargo de destrabar todos los monopolios de los notarios, de terminar con los conservadores de bienes raíces y la ineficiencia que existe en registrar propiedades y en hacer intercambio de propiedades en este país, terminar con monopolios y reventas, terminar con prácticas poco competitivas en una serie de áreas, terminar con las ineficiencias en los puertos y en las aduanas. Y una serie de reformas de ese tipo a una persona que, con justo derecho dentro de una democracia, quiere ganar un concurso de simpatía y de popularidad. A la persona que hay que poner ahí es alguien que esté convencido en la necesidad nacional de esa reforma, que no tenga una particular necesidad de aparecer en la encuesta del CEP, que no tenga mayor preocupación o interés en ser elegido presidente de la República ni en ninguna otra cosa, que tenga un conocimiento técnico de las distintas facetas de lo que significa crear un sistema económico moderno, y que también entienda que hay que reformar el Estado, especialmente en sus prácticas sumamente antiguas y anquilosadas en este país. Vale decir, la persona que yo acabo de describir, más o menos se llama Juan Andrés Fontaine. Y lo cambiaron por una persona muy valiosa, pero que, en mi opinión, debería estar en otra posición. ¿Cuál era el rol de Fontaine? ¿Y cuál es el rol que debería tener alguien como Fontaine en un gobierno en el cual se esperaba que hiciera este revolcón?
visión de modernidad, de reformas y de eficiencia. Alguien que tenga, para usar una frase del novelista Joseph Conrad, una devoción por la eficiencia. Y el problema, en mi opinión, con esta administración, es que esa visión, el guardián de esa idea, que en mi opinión debería ser la idea maestra, la idea debajo de la cual todas las otras políticas debieran estar, a la cual todas debieran estar supeditadas, que es llegar a ser un país avanzado y moderno, ese guardián que existió durante los primeros meses de la administración, de pronto desaparece y no es reemplazado por nadie que tenga ese puesto. Yo quiero ilustrar esto con un cuadro que hay acá, no sé si esto no está funcionando. Aquí, no sé si lo pueden ver, pero no lo pueden ver, no importa porque eso lo voy a explicar. Este es el famoso ranking del Banco Mundial, Doing Business. Y este ranking de Doing Business lo que hace es rankear, como todos los rankings, a 180 países del mundo, de acuerdo a la facilidad para hacer negocios. Y durante muchos años Chile estuvo en el puesto 40, 42, subiendo hasta llegar a ese puesto y era lejos el mejor país de América Latina. En los últimos años del gobierno de la presidenta Bachelet, Chile dejó de ser el líder de América Latina y fue superado por Colombia, Perú y México. Sin embargo, en los últimos 2 años Chile nuevamente toma el liderazgo de América Latina y, no sé si ustedes alcanzan a ver, está hoy en día dentro de 180 países en el puesto 39. En el primer lugar, pero Perú, pillándonos a 2 puestos detrás. Está después de Chile, y después de Chile viene Perú, e inmediatamente después viene México y Colombia. Chile está en el puesto, como decía, 39. Y ustedes, primero de América Latina, y ustedes, o muchos de ustedes, pueden pensar, pero primero de América Latina es macanudo, ¿y qué más podemos aspirar? Un país pequeño, lejano, simpático, tradicionalmente pobre, pero honrado, que está en el lugar número 39. Y ese es el mensaje general que ha dado la prensa en este país con respecto a cada uno de los rankings que aparecen. Chile nuevamente mejor de América Latina. Chile nuevamente el más que tiene más no sé qué, que tiene más de esto, o el que es menos corrupto, mejor de América Latina. Lo que yo he dicho muchas veces, campeones de la tercera división. Supongamos que este, en vez de ser el ranking del Banco Mundial, es un campeonato mundial. Bueno, resulta que solo 32 equipos van al mundial. Es decir, nos quedamos fuera. Otra vez, fuera. Y lo que nosotros aspiramos cuando viene al fútbol, si eso es que no somos una nación particularmente buena para el fútbol, lamentablemente, me encantaría que fuéramos mejor, a lo que aspiramos es llegar al mundial y pasar a la segunda rueda, es decir, estar en el lugar 16. Y estamos en el lugar 39 y eso no es bueno. Y si hubiera un guardián de la visión, y si hubiera alguien que todos los días hablara de esto, todos los días lo pensara, todos los días lo repitiera, y estuviera jodiendo a la prensa y recordando que estamos mal, que vamos por detrás, que no basta con estar mejor, porque claro, estamos mejor, esto les encanta, a nosotros nos encanta, mejor que Argentina y mejor que Brasil. Como no le podemos ganar al fútbol, le ganamos a esto y quedamos felices. No es suficiente. No es suficiente. Y aquí tenemos, nuevamente, ahora hay un detalle. Este ranking lo que hace es, como muchos de ustedes saben, ranquea a los países con respecto a 9 atributos que tienen que ver con la eficiencia para hacer negocio y hacer emprendimiento. Y estos atributos tienen que ver con la facilidad de empezar un nuevo negocio, conseguir permisos para la construcción, obtener electricidad en una empresa o en una casa, registrar una propiedad, conservadores de bienes raíces, conseguir crédito, proteger a los inversores, pagar impuestos, hacer comercio internacional, el respeto a los contratos y resolver situaciones de quiebre. Esas son las 9 situaciones, y aquí están los detalles de Chile, que estamos en el overall, en el general, en el lugar 39. Aquí vemos, ¿por qué ilustra esto? No es porque yo sea amigo de Fontaine, que soy amigo de Fontaine. Aquí ilustra qué es lo que hizo Fontaine en un año que estuvo en el gabinete. Chile logró, en las 2 áreas donde Juan Andrés Fontaine se dedicó
y le puso pino y logró que el Congreso lo apoyara, porque no requería la aprobación del Congreso, porque ya vamos a hablar del Congreso y de la oposición mezquina y con poca visión, que hemos tenido. Chile logró avanzar en una categoría 35 puestos y en la otra categoría en 27 puestos. Es decir, señores y señoras, sí se puede. Si tenemos a alguien que tiene la devoción por la eficiencia y que se dedique, que tiene una visión clara, y que tenga una visión tan clara y tan fácil de comunicar y siempre como queremos estar en el lugar 16. ¿Por qué en el lugar 16? Porque solo 16 equipos pasaron a la segunda rueda en el Mundial. Hay 32 y 16 se van para casa. Nosotros queremos llegar, hoy día no llegamos, pasar a la segunda rueda. No queremos ser el número 1, ser Singapur el número 1. Yo entiendo que no vamos a llegar al número 1, pero 16, ¿por qué no? Ese es el efecto Fontana, el efecto del guardián de la visión, del guardián de la idea de que tenemos que ser eficientes. Y estas son nuestras vergüenzas. Y nuestras vergüenzas son que estamos en el lugar, lugar 110 y retrocedimos 14 puestos en facilidad para resolver las quiebras. Ahora, claro que hay una nueva ley de quiebras y esto lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, pero no se puede hacer. Ahora, hay gente que me dice, pero en un gobierno de 4 años, controla las cámaras, que no controla el Senado, es imposible hacerlo. Y eso, yo no creo que sea imposible, creo que es difícil, pero no es imposible. Y para poder hacerlo hay que naturalmente entrar en negociaciones con la oposición y como se necesitan dos para bailar el tango, si la oposición se niega de todas formas va a ser difícil hacerlo, pero para algo a esta gente aparece todos los días en el diario, lo pondríamos a los programas de televisión y les pagamos unos sueldos bastante buenos para que hagan su pega y puedan avanzar en este tema. Por tanto, creo yo que en términos de nuestra visión, de nuestra devoción por la eficiencia, de desregular, de terminar con la burocracia, de terminar con el papeleo, tenemos, a mí a veces me preguntan, ¿y qué es lo que harías tú específicamente? Y la respuesta es hacer lo que estaba haciendo Fernández, este ranking que acaba de salir en Londres, en el Times de Londres, donde Chile tiene solo una universidad en el ranking, que está en el lugar 372, la Universidad Católica. La Universidad de Chile ni siquiera está en el ranking. Y hay dos universidades, y acá de nuevo estamos contentos porque no hay ninguna universidad argentina, no hay ninguna universidad mexicana, no hay ninguna universidad peruana, no hay ninguna universidad colombiana, y como Brasil es muy grande, y además no hablan castellano, y además, no sé, mira por otro lado, no cuentan así que otra vez campeones nosotros, felices de la vida. Pero el problema no es ese, porque el problema es que naturalmente en la medida en que nuestras universidades sigan siendo caras, y ahora vamos a tener no solo los problemas políticos que tenemos, sino que la brecha de habilidades, las habilidades necesarias para ir creando la fuerza de trabajo del siglo XXI, no lo vamos a cumplir. Y si no tenemos esas habilidades, vamos a quedarnos estancados solo en una economía global, en commodities como el cobre, que son muy intensivos en capital y pagan muy buenos sueldos, pero hay muy poca gente que trabaja ahí, y otros commodities que no trabajan, que tienen un sueldo, un salario lo suficientemente alto. Nuestras universidades son malas, las carreras son largas, seguimos formando especialistas cuando necesitamos generalistas, hay que hacer un sistema de educación en el que se avance por etapa y haya programas cortos de 4 años. Se hizo un esfuerzo muy lindo en la Universidad Católica, en la Universidad Adolfo Ibáñez y en otras del bachillerato que no ha dado resultados. ¿Por qué? Porque no ha sido impulsado como política de Estado, no ha sido impulsado por la coordinación que tiene que hacer el gobierno, por razones que podemos hablar después, para que pueda funcionar el sistema de carreras cortas, generalistas, suplementadas con maestrías, con cursos de posgrado, con reentrenamiento cada 4 o 5 años, porque en el mundo moderno no se puede uno tener un grado y nunca más volver a la universidad. Ahora ustedes me dicen que somos un país chico, que debe estar otra vez siendo demasiado exigente, ¿cómo vamos a tener universidades buenas? Bueno, este es mi país favorito con el cual debiéramos compararnos. Nueva Zelanda, un país chico, un país que también tiene un montón de recursos naturales, un país que está en el hemisferio norte como en el hemisferio sur como nosotros, un país que está más lejos que nosotros y que tiene un cuarto de nuestra población. Y entre las 350 universidades mejores del mundo, según el Times de Londres, hay 5 universidades neozelandesas. 5. Un país así, mini país,
si acaso vamos a la próxima categoría, pero no lo puedo poner acá porque no cabían, donde está la Católica, en el 372, la Universidad de Chile no está, la de Concepción no está, la de Santiago no está. Hay 3 universidades neozelandesas adicionales. Es decir, sí se puede. Y lo que hemos hecho entre resolver el problema de la educación, pero con los a mí me causa, no sé si risa, pero sorpresa hacer una reforma constitucional, lo que se ha conversado, para asegurar la calidad de la educación. Si usted, el niño le llega a una escuela con el CIMSE malo, va a ir a la Tribunal Constitucional a acusar constitucionalmente a quién, al profesor, al ministro, ¿a quién? Digamos, si lo que hay que hacer es hacer una reforma de esa discusión. Y todos los detalles técnicos los sabe todo el mundo. Y estamos en el MICE, que es un grupo de una familia que ha trabajado en el tema de la educación, que ha hecho la labor magnífica, por tanto, se sabe técnicamente lo que hay que hacer. Y tenemos el problema que no hay el guardián de la visión, el tipo que está, el Pepe Grillo de la modernidad, que está jorobando todos los días y recordándonos que ese es el objetivo, que todos los demás están supeditados, porque no hay nada más progresista que crear buenos empleos. No hay nada más progresista que tener un sistema de educación de primer nivel. De hecho, la clase media en Chile, la población chilena, se compró esa idea. Si la gente se endeuda, la clase media se endeuda, y se endeudó para mandar a sus hijos a la universidad, no porque estuvieran en contra del sistema, es porque lo creyeron y de alguna manera alguien les falló, porque los niños y las niñas que se graduaban de la universidad, de periodistas, de psicólogos, de trabajadores sociales y de un montón de carreras que son muy específicas, que no son generales como lo que yo planteaba en el siglo XXI, y solo después de haber trabajado un tiempo, hacer una maestría, están frustrados porque no pueden conseguir trabajo. Tercer punto al cual me quiero referir tiene que ver en el tema de largo plazo, porque creo que nos hemos quedado atrás, tiene que ver con instituciones y competencias. Voy a nombrar rápidamente porque esto también se estancó, el gobierno sabe hacerlo, el gobierno anterior trató de hacerlo, y vemos que nuevamente el problema es que si ponemos a sacar una reforma, la reforma de los notarios, a alguien que no quiere pisar muchos cables, va a ser difícil. Y hay un proyecto que le han puesto su urgencia, según entiendo que no lo puedo estar equivocando por no vivir acá, o que se lo pusieron, que se lo sacaron, tampoco sé mucho lo que es la urgencia. Suena como algo muy urgente, pero no sé. El tema de los notarios, pero nuevamente es algo que lleva estancado porque no hay, en mi opinión, una visión clara y la resolución política para hacerlo. Yo les quiero mostrar mi notaría en California y mis notarios. Esto es absolutamente verdad. Ustedes van a la web y buscan West California notario. Estos chicos, uno los llama por teléfono y van a la casa de uno. Yo llevo 35 años en Estados Unidos. A la notaría, fui una vez a la notaría, antes decía yo que no había ido, que es verdad. A la notaría que fui, le tomé una foto, esa foto se la tomé yo con el iPhone. Esa notaría, hay una señora asiática que es la notaria, pero ahí lo que hacen es que venden cajas para el papel de envolver. Entonces uno llega y le dice, señora, ¿está el notario? Sí, me dice, ella soy yo. Le saca un papel largo así y un tampón donde uno pone el dedo y listo, chao. Y vale, no espera nada, no hace nada. Y ahora, digamos que es un país donde los derechos de propiedad no son mantenidos, no son respetados, es un país ordenado, es un país donde las cosas funcionan, la gente no se anda robando las cosas de los demás. Y estos son 3 notarios efectivos, el mayor creo que tiene 26 años, y lo hacen perfectamente bien y no hay ningún problema. Y una reforma como esa necesitamos hacernos. Ayer salió un aviso, una noticia en el Financial Times. Yo siempre estoy buscando noticias sobre Chile, porque esa es la que echa de menos al Perú. Y ayer había una noticia bien grande sobre Chile, que decía que Codelco estaba comprando cobre en el mercado spot para poder cumplir con sus compromisos de contrato. Y porque la producción de cobre en Chile había bajado y estaba en los niveles más bajos del año 2004, desde el año 2004. Ahora, yo no sé si será cierto o no, tengo gran admiración por Codelco, pero también estoy convencido que es una compañía que hay que privatizar. Una vez le preguntaron al presidente Piñera, ¿va a privatizar Codelco? Dijo, por ningún motivo. Le dijeron, ¿por qué? Porque nadie quiere que la privatice. Lo único que quiere Sebastián Edwards es que no voy a estar haciendo algo que me va a costar políticamente para darle un minuto a Edwards que ni siquiera vive en este país, lo cual políticamente tiene toda la razón. Pero yo creo que
una privatización parcial de Codelco, abriéndolo a la bolsa, sería un signo sumamente importante, como lo han hecho países como Brasil, con presidentes de centro izquierda, Enrique Cardoso, el presidente Lula, la presidenta Dilma, que siguen impulsando el involucramiento de los privados y la participación de la bolsa en el tema de Petrobras, la gran compañía brasileña, y que acaba de traer por lo demás $2 billones de inversión para seguir explorando la nueva plataforma, los depósitos en la costa de Río y de Sao Paulo. Termino pronto con dos cosas. Quiero regresar a Europa. Decía, y esto tiene que ver un poco con el largo plazo y conecta un poco con el corto plazo. Decía yo hace un momento que, cuando hablaba del corto plazo, que tenemos una Europa de dos velocidades, la periferia y los países que se van quedando atrás, y la Alemania, que es una máquina increíble. Y si uno mira a Alemania y lee el último informe de la OEDC, que es un organismo al cual Chile pertenece, que nos encanta hablar de la OEDC, sobre Alemania, hay tres cosas que dice el informe de la OEDC último, se hace un mes y medio, sobre Alemania y por cómo se explica que, habiendo sido un país que estaba en la lista del Doing Business, en el lugar como 59, hace 7, 8 años atrás, hoy día está en el lugar 16. ¿Cómo se explica el éxito de Alemania? Y hay tres cosas que se puntualizan. Uno, se hicieron las reformas, tenían un Fontaine, pongámoslo así, un señor que no sé cómo se llamaba, un señor Fontaine, que era el guardián de las reformas y dijeron, la única manera de salir adelante es que tenemos que reformar el mercado laboral, tenemos que reformar el sector con las regulaciones, tenemos que permitir que haya permisos de construcción que se demoren en vez de 97 días o eternos, etcétera, etcétera, reformas que se hicieron. En segundo término, un sistema educativo de primera, que tiene ciertos inconvenientes porque hacen división de los estudiantes de la escuela secundaria, algunos van a la educación técnica, otros van a la educación. Pero el otro día, cuando entrevistan a los muchachos que van a la educación técnica, todos saben matemáticas, todos saben trigonometría, porque trabajan con unas máquinas que son extraordinarias, con unos robots, y hay que saber el seno, el coseno, el ángulo, el logaritmo, todas esas cosas que uno aprendió en el colegio y se lo olvidaron, pero estos son muchachos que trabajan, son obreros y que saben todo eso, que lo aprendieron en el colegio y lo enfatizan en la escuela. Educación que tampoco nos hecho nosotros. Y en tercer término, muy importante, Alemania se ha beneficiado del euro porque la moneda alemana está increíblemente subvaluada. Y como el euro es complicado saber si quién está subvaluado o no, no lo pueden señalar con el dedo porque señalan los pobres chinos, están subvaluadas, están manipulando la moneda, dejen que el yuan se crece. La moneda, más que subvaluada, la moneda alemana no se ha sobrevaluado. Y eso es sumamente importante, creo yo, hacer futuro, y creo que el tema cambiario, sobre el cual no voy a entrar en más detalles, es algo que tenemos que mantener en mente. En cierto modo es la conexión entre el corto plazo y el largo plazo que tiene que ver con qué es lo que va a pasar con las exportaciones en Chile. No voy a hablar de la cultura y del emprendimiento porque no tengo tiempo, pero voy a terminar con una pregunta que es, ¿quién será nuestro Bielsa? Porque si queremos llegar al Mundial, subir de mínimo de 39 a 32, y para pasar a la segunda vuelta necesitamos el guardián de la modernidad, el guardián de la visión. Una política clara, que tampoco es que uno vaya a inventar la pólvora, sino que todo lo que hay que hacer, pero que no se vaya haciendo de a pedacitos, que la gente entienda que el tema eléctrico, que la necesidad de hacer una red con centrales hidroeléctricas es parte de un todo. Y que esa parte de un todo incluye energía verde en otros lugares, el ICIMLA, nuevos trabajos, el todo, la visión, para allá vamos. ¿Quién va a ser esa persona? La respuesta es, yo no sé. Pero se me ocurren dos alternativas. Una, traigamos de vuelta a Fontaine. No sé si la Fontaine acá, porque a lo menos me tiene que contar a comer. Traigamos de vuelta a Fontaine, que uno podría traer de vuelta al entrenador, o consigamos a alguien que realmente no tenga intereses políticos absolutamente legítimos, de corto plazo, y que esté dispuesto a pisar los huevos, pisar los callos, producir todos los problemas que se pueden producir de antipatía.
desarrollados y lograr que verdaderamente pasemos adelante en esta visión de modernidad, donde podemos llegar a través de esta ruta, complementada por el tipo de políticas sociales que con mucha acierto este gobierno y los gobiernos anteriores han impulsado, podemos lograr la